Por el pastor de esta iglesia, el pastor Eri Soto, su esposa Leslie, sus hijos, Señor, los líderes de esta iglesia, las personas que vienen de otras congregaciones aquí reunidos en la clase, pedimos por sus iglesias, sus familias, y presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tu misericordia sea, como dice tu palabra, nueva todos los días sobre nosotros, Señor. Gracias. Y ahora te pedimos por esta clase, Señor, que sea de bendición a alguien, Señor, y que tú ministres a través de la palabra escrita que nos has dejado. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para esos que nos están sintonizando, este es el libro que usamos en el curso Seminario Teológico Práctico. De la portada, esta es la parte de atrás de este libro. Este es el gruesor del libro. Y aquí están 3 años de clase. La clase que damos hoy, en la página 134 y 35 del libro, es la página que nos toca hoy. Y usted puede adquirir el libro en Amazon o en eBay, cualquiera de los dos. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, el pastor Aquiles Acosta, y espero que lo pueda conseguir. Me va a bendecir a mí y Dios te va a bendecir a ti también. Estamos en la sección de este libro en lo que le llamamos, le pudiéramos llamar religiones cristianas. Religiones que profesan amar al Señor y que creen en Cristo. Pero en algunas de ellas no estamos de acuerdo con algunas de sus doctrinas. Ya estudiamos a los testigos de Jehová, estudiamos a los mormones, estudiamos los adventistas del séptimo día y estamos ahora estudiando lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, sus dogmas, sus creencias, cómo fueron adquiridas, en qué año, en qué concilio. Digo esto, yo fui católico 19 años de mi vida, bautizado, hice la comunión, hice el catecismo, fui monaguillo, asistente del sacerdote en mi pueblo natal cuando vivía en Cuba, y ya que llegué aquí a los Estados Unidos, teniendo a la edad de 20 años, le entregué mi vida a Cristo, y por primera vez empecé a estudiar las Escrituras, porque nunca la habías estudiado. En la iglesia que yo iba en mi pueblo, no te animaban a estudiar la Escritura. Estamos hablando de los años 1963, 64, a los 1964 yo tenía 10 años. Y simplemente el catecismo era, y para colmo, tristemente, qué bueno que esto ha cambiado, ¿no? Pero tristemente, para colmo, la misa era en latín. Era en latín. ¿Qué cosa? No entendíamos nada. Y bueno, qué bueno que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha cambiado eso. Y se dan las misas en los idiomas de los pueblos y de cómo habla la gente. Curioso que al principio de la Reforma, principio de Martín Lutero, Calvino y otros más, cuando se traducía la Biblia a los idiomas del pueblo, la Iglesia Católica Romana tenía un gran problema con eso. Y por muchos años persiguió a Reina, por ejemplo, Reina y Valera, los dos fueron perseguidos. La versión que nosotros tenemos, que más estudiamos, escrito por Reina y por Valera, los dos fueron perseguidos por la Inquisición a muerte, porque ellos tradujeron la Biblia al castellano, al español, por eso. Lo mismo pasó en Inglaterra cuando se tradujo al inglés, lo mismo en Alemania cuando Martín Lutero lo tradujo al alemán, y así sucesivamente. Qué bueno que todas esas cosas han cambiado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque lo que queremos es que Dios sea glorificado. Y que si una persona habla la Biblia por sí mismo pueda encontrar la verdad de Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar algunas de las dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si usted no está sintonizando, ya hemos dado
Esta viene siendo la tercera clase y tenemos dos más. Usted puede conseguir estas clases en YouTube buscando mi nombre. Por ejemplo, hoy mismo yo entré a YouTube y conseguí las clases. Usted pone Aquiles Acosta en YouTube y ahí mismo sale mi nombre. Y luego usted va a ver una lista, inclusive hay una sección cuando usted ponga mi nombre que dice curso completo del seminario. Y tiene todas las clases que hemos dado. Hay entre predicaciones y clases cientos de clases y de predicaciones, todos juntos, ¿no? De mi persona que usted puede adquirir. Bueno, muy bien. Hoy, la página 134, primeramente tenemos una introducción. Voy a hacer un poquito de cambios a esta introducción y se las voy, para los que quieran anotar, un pedacito nada más, quiero cambiarle. Y si me ven que los que me están viendo en la televisión no se alarmen, o en YouTube o en Facebook, no se alarmen porque me ven con esto. Es que este libro, cuando se escribió por primera vez 40 años atrás y se ha ido, lo hemos estado revisando, pero la letra es bien chiquitita. Y le contaba a los estudiantes que cuando yo escribí este libro y daba las clases, tenía algunas personas mayores. Maggie, no sé si te recuerdas del hermano Miguel Rodríguez. A lo mejor te recuerdas de su hijo, de Miguelito, que tocaba, era parte de worship, su papá. Y él iba a la clase y era una persona mayor. Y me decía, es que la letra está muy chiquitita. Y yo decía, ¿qué? Está perfecta. Claro, yo tenía 30 y pico de años. Y ahora digo, está chiquita la letra. así que si me vean, no se alarmen, que lo necesito en algunas porciones usar un poquito de la lupa me ayuda. Muy bien, Iglesia Romana número 3, introducción, página 134 del libro, y vamos también a estudiar la página 135. Ok, vamos a leer lo que dice la introducción. Desde el año 380 al año 1454, era muy poca gente. Esto que hay veces que esto la gente no lo considera, porque vivimos en unos tiempos donde la mayoría de las personas saben leer y escribir, donde hay acceso a libros, y no pensamos en esto, pero note este detalle. En el año del año 380 al año 1454, era muy poca la gente que tenía una Biblia para verificar los dogmas romanos. La gente seguía lo que oía desde el púlpito. En 1954, estamos en el subtítulo 2, Juan Gutenberg inventó la imprenta con tipos movibles. El primer libro impreso por Gutenberg fue la Biblia. Una de esas primeras Biblias se encuentra en la biblioteca del Congreso de Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos. Antes de esto, una Biblia copiada a mano, antes que existiera la imprenta, costaba el salario de un hombre de un año. Este dato es muy importante, pues fue una de las razones que más ayudaron a la Iglesia romana a imponer sus dogmas, pues la gente no tenía Biblia para verificarlos y la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Esto empieza a cambiar desde que se inventa la imprenta, porque los libros comienzan a ser más baratos, más accesibles, y la gente puede aprender a leer y a escribir. ¿Okay? La imprenta y la distribución, subtítulo 3, de la Biblia, fue lo que ayudó más a los reformadores a fines de los años 1400. Estamos hablando de Lutero y de Calvino. Menciono esos dos porque son los que más se mencionan, pero hay muchos otros más. Pues así la gente podía leer con sus propios ojos lo que decía la palabra de Dios y comprobar los dogmas romanos. La orden santa de los jesuitas, según la Iglesia romana, implantó la Inquisición.
fundada por el sacerdote español Ignacio de Loyola en el año 1491. Fue aprobada la Inquisición, aceptada por el Papa y el Vaticano. Su trabajo, uno de sus trabajos principales, era erradicar al mundo de protestantes, implantar los dogmas romanos y destruir las versiones populares de la Biblia. En otras palabras, era pecado leer la Biblia en otro idioma. Tenía que leerse la Biblia en el latín, o en el griego, o el Antiguo Testamento en hebreo. Así que la guerra empezó por ahí. Por eso hubo una gran persecución otra vez contra Reina y contra Valera, que tradujeron las escrituras del griego y del hebreo al castellano. Qué bueno que la Iglesia romana hoy en día tiene Biblia en castellano, nos alegramos de eso. ¿Ve? Pero recordemos que costó la sangre nuestra. Su trabajo principal era erradicar al mundo de los protestantes, implantando los dogmas romanos y destruir las versiones populares de la Biblia. La Biblia se quemaban por miles en las plazas públicas y en muchas ocasiones juntamente quemaban al líder evangélico de la ciudad junto con la Biblia. El 24 de agosto de 1572, en una sola noche llamado la noche de San Bartolomé, en Francia mataron, corrijan esa cantidad ahí por favor, 7,000, y ahora le voy a poner un pedacito, una nota de que aclara todo esto más. Mataron 7,000 protestantes hugotones calvinistas. Protestantes hugotones, así se llamaba esa sección protestante calvinista. En otras palabras, tenían las doctrinas de Juan Calvino. Y la matanza se extendió desde el 24 de agosto de 1572 hasta el 5 de octubre de 1593. Por todos esos meses, la Inquisición católica apostólica romana en todo el país de Francia persiguió a los calvinistas y mataron un total de 50 a 70,000 personas en toda la nación. En toda la nación. Por no aceptar los dogmas romanos. El Papa celebró una misa para dar gracias a Dios y mandó imprimir una medalla de conmemoración para los reyes franceses por haber erradicado a los que ellos llaman protestantes de la nación romana. Lo que sigue se lo voy a decir verbalmente. Felipe II, rey de España, quiso invadir a Inglaterra porque en Inglaterra el calvinismo, las doctrinas de Juan Calvino, basadas en la Biblia, en la palabra de Dios, había tomado fuerza y quiso hacer una invasión en Inglaterra. Esa era la razón principal, porque se sentía que él tenía la herencia de sus padres, los reyes católicos, y tenía la comisión, los peores enemigos de la iglesia romana éramos nosotros los evangélicos. Cuando digo nosotros, en aquellos tiempos los luteranos, los calvinistas, los bautistas, que fueron los primeros evangélicos con diferentes denominaciones que empezaron a existir en aquellos tiempos. En los Países Bajos, lo que es Holanda, Bélgica y todo eso, que era herencia de los reyes españoles, los ejércitos de la Inquisición junto con el ejército español, y junto con el ejército del Vaticano de la Inquisición, que eran los jesuitas, llegaron a matar más de 80,000 evangélicos, porque creíamos en leer la Biblia, porque no aceptamos los dogmas romanos. Así que esto es la historia
es importante aprenderlo. También es importante nosotros no guardar ningún resentimiento. Cuando decimos estas cosas, queremos informar la parte histórica real que hemos vivido o que vivieron nuestros ancestros espirituales, digamos así. Porque no fueron nuestros ancestros, porque mis ancestros todos fueron católicos. Entonces no fueron, vaya, que mis ancestros son culpables de esto. ¿Ves? Entonces nuestros ancestros espirituales tuvieron que vivir esto por cientos de años. Por cientos de años. Gracias a Dios, otra vez, que la Iglesia Católica, algunas por las cuales cosas nos persiguieron a muerte, hoy en día la cambiaron. Y no debemos de guardar resentimiento, porque yo en mi caso fui católico y muchos de ustedes lo fueron. Y Dios en su misericordia nos ha permitido, a través de su palabra, no estar de acuerdo, porque vamos a decir algo positivo de la Iglesia romana. El 80% de lo que nosotros creemos lo heredamos de ellos. Nosotros creemos que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y que era virgen. Nosotros creemos eso. Y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó y creemos en un Espíritu Santo. Vaya, el 80% de nuestras doctrinas son doctrinas que la Iglesia Católica Apostólica Romana predicó por mucho tiempo, pero el 20% no lo podemos aceptar. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Porque queríamos dividirnos. Bueno, Martín Lutero era un monje agustino. Juan Calvino era católico, era un abogado, pero era católico. Y empezó su vida, su carrera, queriendo ser un sacerdote y vio que no tenía la vocación. Pero era católico. Y no querían salirse de la iglesia, querían que la iglesia reformara todos estos dogmas, por ejemplo, los que vamos a estudiar hoy, el dogma del celibato, el dogma de bautizar niños, el dogma que el Papa es infalible en cuestiones de fe, y por ejemplo, la doctrina del purgatorio que no es bíblica, las indulgencias que estudiamos en la clase pasada, todas estas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Los reformadores lo que querían es que la iglesia se reformara. Ellos querían ser parte de la iglesia, no querían salirse. Pero para seguir en la iglesia tenían que renunciar a lo que ellos creían que era la verdad de Dios. Y bueno, a muchos de ellos les costó su vida. A muchos de ellos la Iglesia Católica Apostólica Romana los quemó vivos. Eso es historia verídica. Y no lo hablamos por odio, no lo hablamos por resentimiento, sino lo hablamos porque es verdad. Y aconteció. Así que, muy bien. Ahora ya vamos a pasar a los dogmas romanos que vamos a estudiar hoy, que ustedes lo tienen ahí en la página 134, y vamos a empezar con el dogma del celibato. El celibato. ¿Qué creen la Iglesia romana con relación a los sacerdotes y el celibato? ¿Qué cosa es el celibato? Bueno, dejamos que ellos mismos contesten estas preguntas. Recuérdense que en el curso que estamos dando no estamos enseñando lo que nosotros los evangélicos pensamos de la Iglesia romana, sino estamos citando sus documentos, lo que los concilios romanos dicen, lo que el Papa dice. Usted lo tiene ahí y lo puede verificar porque todos son documentos públicos que usted puede entrar a YouTube, buscarlo usted mismo y verificarlo. ¡Qué bendición! Que antes que existieran estos medios masivos, usted si quería verificar esto, tenía que ir a una librería católica, tenía que buscar documentos que usted no sabe ni que existen, porque la mayoría de los católicos ni sabíamos que estos documentos existían. No nos hablaban de eso, no nos enseñaban eso. Pero ahora usted puede en YouTube entrar y decir, que yo quiero leer el Concilio de Nicea, yo quiero leer el Concilio Vaticano, yo quiero leer lo que, de dónde salió el dogma del celibato, en qué concilio.
Bueno, aquí tenemos, yo no puedo traerle a la clase todo lo que dice el concilio, sino le he traído lo que es relevante al dogma que queremos analizar o comprender. Pero quiero que vean que estamos leyendo documentos de la Iglesia Católica, no los nuestros, sino los de ellos. Muy bien, estamos en la página 134, dogmas de la Iglesia Romana, el celibato. ¿Qué es el celibato? Diccionario católico, en la página 314. Este es el diccionario de ellos. Celibato religioso es el estado de los sacerdotes que han recibido las órdenes mayores, que mediante el voto de castidad renunciarán al voto de castidad y renunciarán al matrimonio con el fin de seguir a Cristo. Ok, muy bien, vamos a ver esto. En otras palabras, que ellos están diciendo que los sacerdotes voluntariamente han decidido no casarse para no tener intimidad y así tener todo el tiempo de dedicarse a la obra de Dios. Bueno, eso no está malo, no está malo, porque Pablo era soltero, ¿verdad? Pero vamos a ver que los demás apóstoles no eran solteros. Entonces, ¿qué tiene de malo ahí? Lo que tiene de malo ahí es imponerle a una persona que quiera ser un ministro de Dios que no pueda casarse. ¿Ves? Eso tiene que ser opcional. Y era opcional. Antes que existiera los concilios y las órdenes romanas, antes de eso, los ministros de Dios, vamos a verlo, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dicen los padres de la iglesia, ve, los primeros padres de la iglesia, estoy hablando de los discípulos de los apóstoles. Ve cómo hemos estado estudiando a Ignacio, a Policarpo, a Clemente, etcétera, Orígenes, todos estos discípulos de los apóstoles que vienen directo de la línea apostólica, porque los demás no tiene caso estudiarlos, porque ya fueron sacerdotes que ya estaban corrompidos con los dogmas de la iglesia romana. ¿Ves? Ya ellos habían aceptado esos dogmas. Pero lo triste es que la iglesia romana, cuando impone estas dogmas, ellos dicen que esa era la costumbre apostólica y que era la costumbre de los padres de la iglesia. En otras palabras, cuando dicen los padres de la iglesia se refieren a los discípulos de los apóstoles. Y cuando nosotros buscamos las cartas que ellos escribieron, que existen, usted puede buscar las cartas de Policarpo y de Ignacio y de Clemente y de Orígenes, y puede buscar el libro de Eusebio de Cesarea, entre el año 325 del concilio de Nicea para atrás. Cuando nosotros buscamos esos documentos, vemos que estos dogmas que la iglesia romana dice que vienen de Dios y que vienen de los santos padres apostólicos, resulta ser que no es así, que ellos no enseñaron eso. Entonces, por eso en este curso yo me he tomado el tiempo, yo creo que ustedes pueden notar, no digo esto para que piensen mucho de mí, pero yo creo que ustedes pueden notar el trabajo que costó todo esto. Es buscar toda esta información, escarbar todo este asunto. Muy bien, seguimos leyendo, ¿ok? ¿Qué dice el libro que utilizan los seminarios católicos para entrenar a sus sacerdotes? El Magisterio de la Iglesia, o uno de los libros que ellos utilizan. El Magisterio de la Iglesia, estamos hablando de la Iglesia romana, ¿no? Pues, en la página 277, el artículo 979, el Concilio de Trento, 1545 a 1563, si alguno dijere que los clérigos constituidos en órdenes sagradas o los regulares que han profesado solemne castidad pueden contraer matrimonio, sea anatema. Entonces, ellos están diciendo ahí que si un ministro de ellos, sacerdote,
decide casarse, se convierte en, primeramente, no puede seguir siendo sacerdote y queda maldecido. Eso es lo que significa la palabra anatema, maldecido por Dios. Entonces ahí ustedes ven la ley de ellos. Por supuesto, si usted busca en este libro, Magisterio de la Iglesia, la página 277, el artículo 979, Concilio de Trento, del año 1545 al año 1563, no hay un extracto como eso. Es una de páginas tremenda, pero entonces tuviera que yo darle a ustedes un curso de 25 años para estudiar todos los documentos de ellos. Pero lo importante es que esto es lo que ellos creen. Muy bien, leamos la nota. ¿Qué dicen los padres apostólicos del celibato? En el libro de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro número 3, capítulo 30, del año 329, Clemente, a quien acabamos de citar, después de esto continúa con una lista de los apóstoles cuyos matrimonios está demostrado para los que niegan el matrimonio. Pedro y Felipe tuvieron hijos. Felipe incluso entregó a sus hijas en matrimonio. Así que vemos aquí, hermanos míos, que Clemente, que vino siendo el tercer ministro o pastor de la iglesia de Roma, está diciendo lo que es bíblico, porque lo vamos a probar con la Biblia. Y vamos ahora al libro de Mateo, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo del 14. Vamos a leer un poquito del 14 al 17, aunque el versículo 14 es todo lo que necesitamos para este punto. Entonces la iglesia romana dice que Pedro es la piedra fundamental de la fe de ellos. La Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano. Y sin embargo, si Pedro viviera hoy, no puede ser papa. Ellos dicen que fue el primer papa y que los papas han heredado del apóstol Pedro ese ministerio de ser los líderes de la iglesia universal, de toda la iglesia. Bueno, ustedes van a poder ver que Pedro no puede ser papa. Míralo, aquí está. Estamos en Mateo, a ver, Mateo capítulo 8. Yo estoy en el capítulo 7, perdón. Mateo capítulo 8, versículo número 14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, no dice a una suegra, sino identifica bien claro que es la suegra de Pedro. Que yo sepa, para tener suegra hay que casarse. Porque imagínense heredar una suegra sin casarse. ¿Quién ha visto tal cosa? Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de Pedro, de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Así que vemos aquí que de acuerdo al Concilio de Trento de la Iglesia Romana del año 1545, resulta ser que Pedro es anatema. Porque ellos dicen que un ministro, un sacerdote, si se afirma que puede casarse, que el que diga eso es anatema. Y que el sacerdote que lo hace es anatema también. Entonces ahí está el problema de la iglesia romana. Yo no estoy en contra de que si un ministro evangélico, bautista, presbiteriano, pentecostal, dice, ¿sabe que yo no me quiero casar?
Yo quiero dedicar todo mi tiempo y toda mi vida a servir a Dios. Yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. ¿Ves? Pero es otra cosa que ahora nosotros digamos, si tú quieres servir a Dios no te puedes casar. ¿Ves? Y prohibir una institución que fue la primera que Dios instituyó para los seres humanos. Porque de cuando acá el matrimonio es algo que Dios no bendice. Al contrario, la Biblia dice que Dios bendice el matrimonio. De que vamos a tener problemas en el matrimonio, eso garantizado. Eso está garantizado. A ver, levante la mano aquí los que están casados y nunca han tenido problemas en el matrimonio. Levante la mano. Aquí está la prueba y la evidencia. Yo no voy a revelar el nombre, pero hay una pareja que yo estimo mucho y un día, yo no voy a revelar el nombre, pero un día yo le pregunté, yo estoy preocupado por ustedes. Y me dijeron, ¿pero por qué, pastor? Le digo, pues es que yo a ustedes nunca lo veo discutir. Y ellos me dijeron a mí, no, si discutimos, lo que pasa es que no lo hacemos delante de usted. Bueno. Entonces vemos aquí que Pedro era casado. Hay una historia de Pedro. Hay una historia de Pedro en los libros de los padres de la iglesia que dicen, no podemos verificar esto porque no está en la Biblia, pero dicen que la esposa de Pedro murió como mártir. Que cuando Pedro fue a Roma a predicar, arrestaron a su esposa y ella murió en la fe. Eso es una historia así, igualita que la historia que dice que Pedro murió crucificado boca abajo. ¿Ves? Yo lo creo. Yo creo que Pedro murió crucificado boca abajo. Yo creo que es posible que la esposa de Pedro, una mujer de Dios, haya dado su vida por el Señor. ¿Por qué lo vamos a dudar? ¿Por qué lo vamos a dudar? Pero no está en la Biblia. Son cosas históricas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Y otra vez, si hay una persona que desea dedicar su vida a no casarse porque tiene el don de continencia, bueno, el apóstol Pablo lo dice bien claro. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, dice. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 2 en adelante. Versículo 2, Primera de Corintios 9, 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Note lo que dice. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y en plural, los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, que es Pedro. Recuérdense que ese fue el nombre que Cristo le puso, porque Cefas significa piedra en hebreo. Cuando Cristo lo vio en el Evangelio de Juan, capítulo 1, usted lo puede leer. Cristo lo vio y le dijo, Simón, hijo de Jonás, desde ahora por delante tu nombre será Cefas, que significa piedra en hebreo. Y ahí mismo, en el libro de Juan, capítulo 1, donde la Biblia nos narra ese evento, ahí mismo la Biblia dice que traducido es Petra, piedra, que traducido es Pedro, ¿verdad? Que es el nombre en castellano del nombre griego Petra, piedra, ¿ok? Así que vemos aquí que la Biblia tiene varios versículos donde nos dice que los apóstoles eran casados y que tenían esposas. Entonces, ¿cómo es que los papas dicen que ellos son los herederos del ministerio de Pedro y que Pedro era el principal de todos los apóstoles? Eso no es bíblico, eso no está así. Entre los apóstoles no había ningún principal, todos se respetaban, todos se reconocían al mismo nivel como siervos del Señor.
Y esa fue una de las discusiones principales que hizo que las iglesias, ya lo estudiamos en clases pasadas, que hizo que las iglesias del este, desde Grecia hasta Egipto, hasta Rusia, todas esas iglesias se desconectaron de la iglesia romana en el año 1054. El año 1054. Así que del año 1054 para atrás, las iglesias griegas, las iglesias en Jerusalén, las iglesias en todo lugar se llamaban iglesias católicas. Del año 1054 para atrás. Porque la palabra católico significa universal. Pero no se llamaban Iglesia Católica Apostólica Romana. No se llamaba romana. Ese es un título que aparece en la historia del año 1054 en adelante. Antes de ahí, así que nosotros también somos herederos del nombre católico, porque Jesús dijo, ir por el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones. Católico es universal. Así que ellos se acapararon ese nombre. Nosotros, los evangélicos, que ellos nos llaman protestantes, nosotros decidimos no ocupar ese nombre de católico para no ser confundidos doctrinalmente con ellos. Pero verdaderamente somos tan herederos como de ellos de ese nombre, porque todas las iglesias antes de eso, o vamos a decir no todas, pero muchas, simplemente se llamaban católicas. Pero eran ¿de a dónde? De Atenas, de Corintios, de Éfesos, de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría. La iglesia universal, porque tenemos una comisión de predicar el evangelio en el mundo entero. Así que hemos visto varios versículos. ¿Qué dice la Biblia del celibato? Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Como usted ve, tiene bastantes versículos ahí, pero no puedo leer todos los versículos porque nos tomaríamos muchas clases. Pero esos de ustedes que tienen el libro, tienen todos los versículos y tienen las notas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, palabra fiel, a ver si estoy bien, sí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que está diciendo aquí a los ministros que si desea obispado, está bien, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué quiero enseñar con esto? No quiero entrar en asuntos de los divorcios y ese tipo de cosas en el ministerio, pero lo que quiero decir aquí es que se autoriza que un ministro sea casado. La idea principal que es lo que estamos estudiando, ¿ves? Primera de Timoteo, capítulo 4, la Primera de Corintios, vamos a la Primera de Corintios, para salirnos del libro de Timoteo, ir a otro libro, Primera de Corintios, capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo 7, ustedes tienen esa cita ahí en su clase, los que tienen el libro, estamos en la página 134, Primera de Corintios 7, versículos 8 y 9, versículos 8 y 9. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. En otras palabras, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Para algunos de ustedes que ya somos mayores y quizás no entienda esto de quemarse, les pido juntamente conmigo que regrese
40 y pico años para atrás, cuando usted estaba soltero y todas sus hormonas y todo su cuerpo estaba funcionando bien, y si usted puede regresar 40 años para atrás, va a entender qué significa quemándose. No está hablando del infierno, no está hablando del infierno, está hablando de la pasión, especialmente tanto hombre como mujer, pero parece que los hombres se queman más fácil. Fíjense un poco conmigo, hermano, que son buenos. Parece que la evidencia y la naturaleza nos muestra a nosotros que las mujeres aguantan más y que los hombres a cierta edad parece que se queman día y noche. Entonces la Biblia está diciendo que si tú no tienes ese don, cásate. ¿Okay? Así que no hay ningún versículo bíblico que le prohíba a un ministro casarse. Así que este es un ejemplo de cómo estas dogmas a través de los años se fueron infiltrando en la iglesia, y en la iglesia, y en la iglesia, y la iglesia católica, apostólica y romana. A mi opinión, yo quisiera que no fuera así. Yo quisiera que soltaran todos esos dogmas, que sigan con su iglesia católica, apostólica, romana, que soltaran todos esos dogmas y que se dedicaran a la palabra del Señor. Ese es el deseo, porque eso es lo que Dios quiere también. Así que ahí tienen más versículos si los quieren estudiar. A ver, la letra D dice: ¿qué determinó el concilio de Nicea en el año 325? Esto es muy importante, porque este es el primer concilio. Después de 200 y pico de años de la iglesia ser perseguida, matada, y los que están en este concilio presente, esto es un dato muy importante, que cuando se lee el concilio de Nicea, muchos no notan esto, que había allí entre obispos, líderes de pastores, y había allí entre obispos y líderes de pastores y pastores, había 2.800 ministros que habían venido de todas partes del mundo. Y es el primer concilio, que es un concilio donde se reúnen los ministros para analizar la doctrina, para tomar decisiones doctrinales. Miren, en ese concilio se escogieron los 4 evangelios que nosotros tenemos, porque habían cientos de evangelios. Si usted lee el libro de Lucas, al principio Lucas lo dice, que muchos habían tratado de escribir las cosas, dice Lucas dice así, las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Así que habían cientos de libros. Entonces, ¿qué se decidió en ese concilio de Nicea? Bueno, vamos a escoger los que sabemos que lo escribieron los apóstoles. Eso vamos a escoger. Y se escogió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, las epístolas de Pedro, la epístola de Judas. Lo que se sabía, Judas no es el traidor. Cuando ustedes la epístola de Judas, no está leyendo lo que escribió el que traicionó al Señor. Es otra persona que se llama Judas. No quiero entrar ahí mucho ahora, ve, porque me voy a desviar. Pero fueron los apóstoles. Usted tiene ahí lo que escribieron, los que dieron su vida por el Señor. El único que no murió, que murió de muerte, bueno, no creo, es difícil decir de muerte natural, porque cuando estuvo en vida lo quemaron dentro de una paila de aceite hirviendo para que negara al Señor, y no negó al Señor. Y lo tiraron en un cuarto custodiado por 4 soldados, todo chicharrado, todo quemado, para que se muriera de hambre y de sed. Y al otro día, cuando los soldados hicieron el intercambio de soldados, se encontraron que Juan, el apóstol, que lo habían echado como un chicharrón todo quemado allí, el Señor lo sanó como sanó a Naamán en el Antiguo Testamento. Y entonces Juan es el único apóstol que murió anciano, de muerte natural a los 100 años, después que escribió el libro de Apocalipsis. Todos los demás murieron de muertes horribles. Pedro crucificado boca abajo, Marco descuartizado por cuatro caballos, le amarraron un caballo un pie, al otro las manos y soltaron y quedó el tronquito. Y mientras que estiraban los caballos le decía: niega a Jesús, haz sacrificio al César, niega a Jesús.
Se recuerdan como que leímos el testimonio de Policarpo. Policarpo siendo uno de los discípulos de Juan. Y más adelante vamos a leer más de esos mártires de la iglesia. En el libro tiene una sección que la escogimos del libro de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea de los mártires. Estos hombres dieron su vida. Entonces, en el concilio de Nicea, regresando ahí, los ministros que estaban ahí, por ejemplo, había un ministro de la ciudad de Córdoba, España, llamado Ocio. Y a ese le habían sacado un ojo para que negara el Señor, y no negó. Había ministros que le habían destrozado las manos, le metieron la mano dentro de la jaula del león, y el león le trozó la mano, y lo siguieron amenazando para que negara a Cristo, y Dios hizo un milagro, y bueno, salvó la vida. Pero ese tipo de ministros que habían perdido sus casas, sus familias, que habían matado a sus esposas, a sus padres, ese es el nivel de ministro que estuvo en el concilio de Nicea. Allí se decidió la doctrina de que Jesús es humo u ocios. Y usted dirá, ¿y eso qué cosa es? Bueno, te lo voy a decir. Es la palabra griega que significa que Jesús es consustancial. La palabra humo u ocio significa consustancial. En otras palabras, Cristo es de la misma sustancia del Padre, eterno, omnipresente, omnisciente. Allí se decidió esa doctrina. Hasta el día de hoy ha llegado eso a nosotros. Bueno, vamos a ver qué dice este concilio. ¿Qué determinó el concilio de Nicea en el año 325 con relación al matrimonio de ministros? Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea del año 329, concilio de Nicea, página 25. El concilio acordó unánimemente y sin más deliberación, se le permitió a los ministros que estaban casados que permanecieran en el estado matrimonial y que cada uno hiciese según su discreción con relación al matrimonio. Así que este asunto que la iglesia romana dice, los padres de la iglesia decidieron que los ministros se mantengan célibes. No, ni está en la Biblia, ni lo enseñaron los padres de la iglesia. Y aquí usted tiene la evidencia. Ok, muy bien. Vamos ahora al bautismo de niños. Bautismo de niños. Que el bautismo borra el pecado original. Que el bautismo borra el pecado original. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos católicos y bautizados cuando fuimos como niños? Levante la mano. Casi la mayoría. ¿Borró tu pecado original? ¿Ve? Porque yo no sé, pero aquí se me hace que esos que levantaron la mano, algunos de ellos por lo menos, quizás ladrones, borrachos, marihuanos, adúlteros. No, es que si Cristo no nos limpia, imagínense, nunca nos hubiéramos reunido porque estamos aquí porque el Señor en su misericordia nos limpió. Así que el pecado original no se fue cuando nos bautizaron como niños. Y yo no conozco un católico que hayan bautizado que se le fue el pecado original. ¿Ves? No se le fue, ahí está. Y es más, que aún después que recibimos a Cristo y que tenemos el Espíritu Santo, y aún algunos hasta si hablan en lengua y oran y salen demonios y todo eso, con todo eso tienen una naturaleza caída de pecado adentro que no se ha ido todavía. Que solamente eso lo vamos a vencer cuando estemos en la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a ver qué dice el dogma católico, que el diccionario católico, ¿están conmigo ahí? Página 312, estamos en la letra A, bautismo de niños, letra A. Uno de los 7 sacramentos de la iglesia, que debidamente administrado borra el pecado original. Bautismo de agua es el que se administra derramando agua natural sobre la cabeza del que se bautiza. Así que vemos aquí, hermanos míos, por ejemplo, si usted una persona va a una iglesia católica
y va al confesionario, donde se confiesan las personas sus pecados, se arrodilla delante del sacerdote. Lo primero que el sacerdote le pregunta es si ha sido bautizado. Porque si la persona no fue bautizada, no tiene caso la confesión. No tiene caso la confesión, te niegan la confesión. Si usted no ha sido bautizado como católico cuando fue niño o cuando fue grande, como fuera. Así que, muy bien, vamos a ver, la letra D dice, ¿qué determinó el concilio de Nicea? Perdón, la letra B, bautismo de niños. El magisterio de la iglesia, el libro que se llama así, católico, página 209, artículo 712, concilio de Florencia, del año 1438 al año 1445, en cuanto a los niños, advierte que, por razón del peligro de muerte que con frecuencia puede acontecerles, hay que socorrerles con el bautismo por el que son librados del dominio del diablo y adoptados por hijos de Dios. Pues a mí no me libró del dominio del diablo, ¿sabes? Y ni a ninguno de nosotros. Porque solamente teniendo a Cristo en tu corazón es que podemos luchar contra las obras del enemigo. Y aún teniendo a Cristo, el enemigo anda detrás de nosotros continuamente para dominarnos. Así que vemos aquí que esas son las órdenes católicas con relación al bautismo. Ahora vamos a ver los versículos que dice la Biblia con relación a esto, con relación al bautismo de niños, que dice la Escritura. Muy bien. ¿Qué dice la Escritura acerca del bautismo? Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, si aconteció en aquellos días que Jesús es el ejemplo a nosotros de todo, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Paremos ahí. Que no había pozos en Nazaret, no había pozos en Jerusalén, no había fuentes donde pudieran bautizar por aspersión, rociando a las personas. No había. ¿Por qué venían al río Jordán a bautizarse? ¿Cuál era la razón que venían? Porque la palabra bautismo es una palabra griega que significa sumersión. Y en el simbolismo del bautismo, el bautismo primeramente no salva. El bautismo solamente el pacto público que nosotros hacemos de que hemos aceptado a Cristo y que Cristo vive en nuestro corazón. El ladrón en la cruz no pudo ser bautizado y fue salvo. Entonces, el bautismo es un simbolismo público de que tú estás diciendo, cumplo con el mandamiento de Dios bautizarme. Me sumerjo en las aguas. Mi vida pasada quedó sepultada, así como Cristo fue sepultado y resucitó. Nosotros simbólicamente estamos representando públicamente lo que ya aconteció dentro de ti. ¿Qué aconteció dentro de ti? Aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y por eso nosotros no podemos bautizar a niños, porque el bautismo tiene que ser después del arrepentimiento. Y un niño no tiene pecado. ¿De qué pecado original lo vas a librar? Si ese bebito no tiene ningún pecado. Entonces, vemos aquí que el Señor viene a un río, porque es en el río donde se podía zambuir a la persona completamente. Y luego que subía, ¿lo ven ahí? Sí. Vaya, creo yo que para tú subir de algún lugar tienes que estar abajo primero, ¿no?
Bueno, nosotros los caribeños, tanto los puertorriqueños de Santo Domingo y los cubanos decimos, sube para arriba, baja para abajo. Cometemos ese error. ¿Y los mexicanos también? Se lo pegaron a los mexicanos. Se lo pegamos, bueno, qué lástima, porque yo quiero hablar como los mexicanos, pero no sé qué me pasa. Llevo 50 años aquí en este país, he practicado, no se crea, he practicado pronunciar las S y las R's y eso, y olvídate, ya me rendí. Y luego cuando subía del agua, ¿de a dónde subió Jesús? Del agua. Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que vemos, Jesús nos da el ejemplo de una sumersión completa, porque el simbolismo del bautismo es precisamente eso, que tú moriste a tu vida pasada y ahora resucitas a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso, primeramente hay que empezar por ahí. Así que el bautismo por aspersión no es bíblico, no es bíblico. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se tiene que hacer cuando hay un bautismo? Y por eso no hacemos bautismo de niños. Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Hechos 8, versículos 36 y 37. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Y aquí vemos a un eunuco etíope que Felipe le predica el evangelio, le está predicando la palabra del Señor. Versículo 35, vamos a leer. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que un baby no tiene noción de estas cosas. No puede arrepentirse de sus pecados. La Biblia dice que la multitud venía a Juan el Bautista y confesaban sus pecados. Entonces, el bautismo solamente se puede impartir cuando una persona ha aceptado a Cristo y cuando una persona ha tomado una decisión de arrepentimiento de sus pecados. Y por eso nosotros no bautizamos a los niños. Quiero aclarar que hay algo que nosotros hacemos con los niños. Cuando digo nosotros me refiero a todos los evangélicos. Es que cuando los niños nacen, en su primer servicio que vienen a la iglesia, o en los primeros servicios que vienen a la iglesia, los presentamos al Señor. Así hizo María con Jesús. ¿Por qué hacemos eso? Porque así hizo María y José con Jesús. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, lo llevaron al templo para circuncidarlo, porque ellos todavía están bajo la ley, y presentarlo al Señor. Entonces, nosotros no bautizamos a los niños, pero cuando nace un niño en nuestra familia, hacemos una cita con el pastor en un servicio, y públicamente tomamos ese niño, lo levantamos delante del Señor, lo bendecimos, para que la bendición de Dios esté sobre su vida, y también hacemos que los padres hagan un pacto con Dios de enseñarle a esa criatura la palabra del Señor. Así que ese es el voto bíblico que hay. Así que, ¿qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, me estoy saltando alguna de estas cosas. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, porque quiero adelantar, porque creo que nos queda media hora nada más y todavía tenemos bastantes cosas importantes que cubrir. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4 nos enseña el simbolismo del bautismo. Porque somos sepultados, a ver, vamos a esperar, oigo algunas páginas.
Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. En otras palabras, ¿morir a qué? Morir a la vida de pecador que teníamos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que vemos que el simbolismo del bautismo es ese. ¿Qué estás haciendo tú públicamente? Estás diciendo, Señor, yo te acepté, tú vives en mi corazón y quiero hacer este voto público delante de ti. Y entonces te sumergimos representando, tú ya moriste a ser un adúltero, tú ya moriste a ser un vicioso, tú ya moriste a ser un chismoso, tú ya moriste a ser un mentiroso, un blasfemo, un idólatra. Y por supuesto no decimos todo eso mientras que te tenemos zambuido bajo el agua. Entonces simplemente el ritualismo es basado en la Biblia, ¿no? La persona viene, estamos en el bautisterio, usualmente estamos así de lado frente a la congregación, aquí está el bautisterio, el ministro está de pie, no me voy a poner de pie porque si no, no saco en la cámara, y tomamos a la persona y le decimos, ¿usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? Sí. Yo, como ministro de Jesucristo, te bautizo hoy con la autoridad que me da Dios y con las credenciales de ministro que tengo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te zambuimos y te sacamos. Y eso simbolizó que tú moriste tu vida pasada y que ahora has resucitado para vida. Para que se rían un poco. Estaba yo en un bautismo, le voy a hacer dos chistes. No dos chistes, dos cosas que pasaron de verdad verídicas, ¿ok? En un bautismo y un pastor estaba bautizado, era su primer bautismo. Primera vez que iba a bautizar a alguien. Por supuesto, su pastor lo instruyó, le dijo qué hacer, pero él estaba todo nervioso porque era su primera vez que bautizó. Y entonces agarró a la persona y le dice, ¿usted está listo para ser bautizado? Sí. Lo sumerge. Yo como ministro de Cristo te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque usted aceptó a Cristo y ha arrepentido de sus pecados. Y lo sacó del hombre. Eso pasó. El otro, algo que me pasó a mí en España. Yo estaba en un pueblito, fui a aplicar una campaña, se convirtieron varias personas y esas personas quisieron que aguantarse hasta que yo volviera a España otra vez para bautizarlo. Yo le aconsejé, le dije que su pastor lo bautice. Bueno, la cosa es que me mandaron a buscar un año después y yo fui a España, ellos hicieron una colecta y todo porque habían 7 personas que se habían convertido en la campaña y querían que yo lo bautizara. Y entonces yo voy para allá, empiezo a bautizar y estoy bautizando uno, estoy bautizando otro. Y en una de esas, cuando bautizo a uno, veo que hay una cosa que vuela y cae dentro del bautisterio. Y era un perro ladrando. ¡Guau, guau, 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 guau! Y yo con el hombre ahí, el perro ladrando. Era el perro del Señor que se había colado por la parte de atrás de la iglesia. Y cuando vio que yo metí a su dueño en el agua, me saltó arriba en el bautisterio. Bueno, eso pasó, ríense un poco. Demos un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Bueno, en estas cosas tan serias que estamos enseñando, también pasan cosas en este caminar con Dios que son cómicas. Muy bien, ¿qué más? Vamos ahora a la doctrina romana acerca del Papa. Ahora que se escogió un Papa nuevo, bueno, esto está en la clase de años ya, pero qué casualidad que con relación a lo que ha acontecido con los papas, un papa nuevo ahora, y vamos a ver
¿Qué cree la Iglesia romana con relación al Papa y a lo que ellos le llaman infalibilidad del Papa? El diccionario católico dice así. Diccionario católico, la página 320. Infalibilidad del Papa es la prerrogatoria que éste tiene como cabeza visible de la Iglesia de enseñar sin errar las verdades de fe y moral cuando habla es cátedra. Este es un dogma que todo católico debe aceptar. Muy bien, seguimos leyendo los documentos de ellos. ¿Qué cree la Iglesia romana de esto? El Magisterio de la Iglesia, la página 427, el artículo 1839 y artículo 1849, los dos dicen lo mismo. Concilio Vaticano, el año 1869, 1870, siguiendo la tradición, fíjense lo que ellos dicen, la tradición de los padres de la Iglesia, pero cuando usted va a buscar a los padres de la Iglesia, ninguno creyó esto. Siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, por su suprema autoridad apostólica, goza de aquella infalibilidad y por tanto que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. En otras palabras, que si aún la Iglesia católica, apostólica, romana, los miembros, otros sacerdotes, se reúnen y dicen, no, esto que el Concilio de Trento, esto que el Concilio Vaticano, esta dogma no es bíblica, queremos renunciarla, no la pueden renunciar. Porque eso quiere decir que el Papa era falible, que cometía errores, que aceptaron un dogma que estaba equivocado y por eso siguen bautizando niños y por eso siguen en los confesarios que los fieles se arrodillen y le pidan perdón a un sacerdote para que el sacerdote te diga, yo te absolvo. Él te absolve, no Cristo, no la sangre de Cristo. Entonces todos esos errores doctrinales que muchos de ellos saben que no están en la Biblia, que aquellos lo afirman aquí, que es una revelación divina, no bíblica, sino que alguien lo soñó o alguien llegó a esa conclusión. Bueno, sigamos leyendo acá lo que ellos dicen. Voy a leerlo otra vez completito. Siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, por su suprema autoridad apostólica, goza de aquella infalibilidad y por tanto las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Y si alguno tuviere la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir a esta definición, sea anatema. Claro, esto ya no se lo enseñan a los católicos, porque ¿cuántos millones de católicos hay que saben que el Papa comete errores? Ahora, vamos a aclarar esto. Esto no está diciendo que el Papa como ser humano no puede cometer errores, sino está diciendo que es infalible en relación a las órdenes de fe. En otras palabras, a esta orden de fe, a bautizar a los niños, a las indulgencias que ya estudiamos en otras clases, que todas son aprobaciones por los papas. Entonces, ellos dicen que eso es infalible, eso no se puede corregir. Y por eso estos dogmas siguen en la Iglesia Católica, y por eso es que ellos no enseñan esto. Ellos lo enseñan esto a un nivel de sacerdote, pero son las leyes de ellos. Así que esto es triste, porque hay una contradicción, fíjese que hay una contradicción en este asunto.
Porque por un lado dicen que no lo pueden renovar, y luego están diciendo que la persona que no lo crea es anatema, está maldecido. Entonces, la mayoría de los católicos que no creen que el Papa es infalible, porque no lo creen, no saben que la misma iglesia los ha maldecido. Porque están obligados a creer que el Papa no comete errores en relaciones a la doctrina, a la fe, a la creencia. Y esto hay que aclararlo, porque nosotros los evangélicos, muchos que cuando oímos esto de que el Papa es infalible, pensamos que es en todo. No, ellos no están hablando como ser humano, saben que va a cometer errores, pero se está refiriendo a las normas de fe. Pero ¿saben qué, hermano? Eso es muy peligroso, porque aunque yo esté seguro de lo que yo creo, siempre tenemos que saber, hermanos míos, que tenemos que aprender algo nuevo. Y que puede ser que nos equivoquemos aún en las cosas que creemos. Y ese es un problema que tienen serio. Sigamos leyendo la letra C. Ignacio de Antioquía, mira, ellos dicen que la costumbre apostólica de los padres de la iglesia, en el año 100, fíjense que estamos yendo hasta el año 100. Esta nota sale del libro Bach, B.A.C, Padres Apostólicos, página 483, carta a los Filadelfios, a la iglesia de Filadelfia, capítulo 5, versículo 1. Esto escribió Ignacio, que fue mártir de la iglesia, discípulo del apóstol Juan y del apóstol Pablo, aún estando por el entre cadenas, temo más bien como quien no ha llegado todavía a la perfección. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 2. Jesucristo, el que es la boca infalible por la que el Padre nos ha hablado verdaderamente. Así que vemos que estos hombres de Dios que dieron su vida, en ningún momento se llamaron infalibles, que creían que el único infalible es Dios, es el Señor. Y yo me digo, ¿para qué se meten en esos problemas? ¿Qué necesidad tenían ellos de tomar ese dogma? Es como meterse en problemas por gusto. Porque sabemos que todo ser humano se puede equivocar. Y eso no lo va a creer nadie. Algunos de ellos lo creerán. Muy bien. Subtítulo 2. La sujeción al Papa es imprescindible para ser salvo. ¿Cómo le gusta esa? Esto no es lo que nosotros decimos, esto es lo que ellos dicen. La sujeción al Papa es imprescindible para ser salvo. Magisterio de la Iglesia, página 171, artículo 469, Papa Benedicto XI, del año 1303 al año 1304, así que esto es una bula papal, una orden papal que el mismo Papa Benedicto escribió. Ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda humana criatura. ¿Cómo la ven? Así que los que no se sujetan al Papa, yo aseguro, porque fui católico y viví en una familia católica, por lo menos decían que eran católicos, pero sí lo eran. Algunos más y otros menos, especialmente mis abuelas, que hacían reuniones para rezar el rosario, y yo como niño estaba ahí con ella, con mi abuela, con mi mamá, con mis tías abuelas. Perdón. Y vemos aquí, el 80% de los católicos no creen esto. No creen que para ser salvo hay que sujetarse al Papa. Porque hay muchas cosas que los papas enseñan y dicen que el 80% o el 90% los católicos no lo creen. Y sin embargo aquí dice que para ser salvo hay que sujetarse al Papa. Lo leo otra vez porque es importante. Magisterio de la Iglesia, página 171, artículo
469. Déjame aclarar algo. El magisterio de la iglesia es el libro que está reportando el concilio. Este libro no está poniendo la orden. Este libro solamente está informando lo que el concilio católico, en este caso el Papa Benedicto XI, en el año 1303 y 1304, dio esta orden. El libro solo está reportando lo que escribió la Iglesia Católica. Ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda la humanidad. Muy bien, ellos dicen que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Vamos a ver lo que Pedro dice de esto. Lo que los católicos dicen que su primer papa es Pedro. Vamos a ver qué Pedro dice esto. Sí, había que sujetarse a él para ser salvo, o a quién había que sujetarse. Entonces, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, y si creen en mí, dice Pedro, o si creen en los papas, ¿hay salvación? ¿Dice eso? No. Ah, ok, déjame leer la Biblia entonces. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Esto incluye a Pedro, que en él no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendo, ¿eh? Y hay una parte en Filipenses capítulo 2. A ver, si se la puedo recitar. Ustedes la lean cuando tienen tiempo, donde dice así: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En la Biblia está muy claro, hermanos míos, que el único medio de salvación que Dios Padre ha provisto es la fe en la sangre y en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y si un papa enseña una cosa que está equivocada, nosotros no tenemos que creerla. Y por eso es que hay hoy iglesias evangélicas y iglesias católicas, apostólicas, romanas. Porque hay cosas que no podemos aceptar y no podemos creer, como este asunto de que el Papa es infalible y que es el medio de salvación de la iglesia. Muy bien, por último, hermanos míos, dice, ellos creen que el Papa es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Queriendo explicar con esto, otra vez, esta fue una de las razones que hubo el gran cisma, la gran división entre la iglesia católica y las demás iglesias, y se separaron. Nos quedan 10 minutitos, vamos a ver si el Señor me ayuda para poder terminar acá. Y para el Papa como cabeza de la iglesia, el magisterio de la iglesia, página 201, artículo 649, Concilio de Florencia en el año 1438, 1445. Asimismo, definimos que la Santa Sede Apostólica
y que el romano pontífice tiene el primado sobre todo el orden, y que él mismo, romano pontífice, es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo y cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. Así que, ¿qué dice la Biblia de esto? Efesios capítulo 1, versículo 22, ese no lo tienen en su nota si lo quieren anotar. Efesios capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer ese versículo porque quiero ir un poquito más rápido, nos quedan unos poquitos minutos nada más. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Dios Padre, sometió todas las cosas a los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que la cabeza de la iglesia, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, no es ningún papa. Leamos otra vez otra cita, Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, año 329, Concilio de Nicea, página 10. Los pastores de 3 iglesias, fundadas por los apóstoles, estaban presentes, en otras palabras, presentes en el Concilio de Nicea. Macarios, pastor de Jerusalén, Eustachius de Antioquía y Alejandro de Alejandría. Comentario, nota del artículo. Notar que se ponen a estos 3 líderes en la misma categoría y se les da la misma autoridad. Ni siquiera menciona al líder de la iglesia romana. La letra de Clemente del año 95 fue el tercer líder de la iglesia en Roma, murió como mártir. Le amarraron un ancla al cuello y lo ahogaron en el mar. No negó la fe. Carta a los Corintios, su saludo, está en el libro Bach, Padres Apostólicos, página 177. La iglesia de Dios, que habita como forastera en Roma, a la iglesia de Dios, que habita como forastera en Corintios. A los llamados y santificados en la voluntad de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Notemos que pone a las iglesias que él pastorea en Roma al mismo nivel que la de los corintios. Entonces, este asunto del Papa es una cosa que vino muchísimos años después, donde Roma quiso tomar el primer lugar, ni siquiera en el Concilio de Nicea, y esto hay que aclararlo, por si alguno de ustedes estudia el Concilio de Nicea, hay comentaristas que a mi opinión creo que ni han leído el Concilio de Nicea, y dicen que en el Concilio de Nicea fue que se instituyó el primer Papa. Cuando yo oigo eso, yo que he leído el Concilio de Nicea, todo el documento 3, 4 veces, cuando oigo eso digo, esta persona que está diciendo esto nunca ha leído el Concilio de Nicea. Porque los ministros que llegaron allí de iglesias fundadas por los apóstoles, todos se veían en la misma categoría. Y allí en el Concilio de Nicea no se nombró a ningún papa. Eso no existía. Y no existió por muchísimos años. Así que vemos hasta ahí la clase de hoy. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Y espero que a alguien, a muchos de ustedes, a muchos de los que nos están viendo, les sea de bendición lo que estamos enseñando. No lo hacemos para entrar en contiendas ni en problemas con nadie, pero tenemos un derecho, así como los romanos enseñan lo de ellos, nosotros enseñar también lo que creemos que es la verdad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos has concedido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.